Bueno, y es la primera vez que en este canal tenemos un invitado, es un amigo de la casa, hemos compartido programas, transmisiones, partidos, pero ahora Richard, un abrazo grande, estamos viviendo una locura con Venezuela. Necesitaba traer un referente venezolano para que me ayude a entender y a vivir esta locura que está viviendo el fútbol venezolano. ¿Cómo estás, Richard? Gusto como siempre, Andrés. La verdad que sí, bueno, montones de anécdotas y de partidos y de programas juntos. La verdad que es un gusto poderte acompañar hoy en el canal. Mira, es muy difícil de explicar lo que de pronto se está viviendo hoy en Venezuela y más cuando en las últimas dos eliminatorias, pues se viene de ser último, ¿no? Y la verdad es que creo había un buen grupo de jugadores, pero una muy mala gerencia. Todavía no estoy al 100% convencido de la gerencia actual, pero había mucha inestabilidad alrededor del cuerpo técnico. Recuerda que Venezuela de 2020 para acá pasó por Dudamel dejando la selección en el puesto 25 de la FIFA. Llegó Peseiro, un desconocido para todos que había sido asistente de Queiroz en el Real Madrid y llegó y desconocía tanto la eliminatoria sudamericana que decidió jugar en La Paz sin preparar a los jugadores, ni con cámaras hiperbáricas, ni nada de eso, y llegando a concentrarse 2 días antes del partido en la altura de La Paz. Obviamente nos comimos la goleada que nos comimos. Llegó Leonardo González, llegó Peckerman, que creo hubiese sido una gran opción, pero el tema de Peckerman es que trajo a Lescano y Lescano se trajo todos los vicios que alejaron a Peckerman de Colombia. Y entre esos vicios, pues hubo acusaciones muy serias de corrupción en las cuales, bueno, terminó saliendo Peckerman, pero dentro del cuerpo técnico de Peckerman estaba el Bocha Batista. Y decidieron darle la confianza y resulta que Batista me parece que, sin ser venezolano, conoció y entendió muy bien la forma de llegarle a la mentalidad del futbolista venezolano. Y logró dar con varias cosas que eran importantes. Primero, dar estabilidad a un grupo de Ujú. jugadores, descargar la jerarquía en los que saben que se juegan su última oportunidad de llegar a una Copa del Mundo, como Tomás Rincón, como Salomón Rondón, como Alexander González, y en torno a ellos ir dando el empuje a figuras de la talla, por ejemplo, de Jefferson Soteldo, que es el que la rompe ante los chilenos, pero un Jefferson Soteldo que hasta hace pocas semanas estuvo a punto de perder lo que él más quería, que era jugar con su equipo, con Santos, por indisciplina precisamente. Entonces me parece que Batista logra dar esa estabilidad emocional que es tan importante en un grupo, aparte de su buena capacidad como técnico, que hay que reconocerlo, porque logró hacer cosas importantes con Brasil. Creo que le señaló el camino a muchos de cómo desactivar aquello que Diniz venía trabajando y pregonando, aquello de la generación de superioridad numérica en los espacios reducidos, por ejemplo. Ujú. Eso lo desactivó el Bocha en Cuyabá. Entonces le abrió los ojos a muchos. Y con Chile, pues Venezuela gana 3-0, ojo, pero más allá de este arranque eufórico, hay que mantener los pies en la tierra. El 3-0 no es que Venezuela de principio a fin le pasó por encima a Explicarle Chile, a la ¿no? gente que hay que mantener los pies en la tierra. Su- Explicarle al hincha venezolano que en este momento ve que tiene 7 puntos. La eliminatoria pasada tuvo 10 en toda la eliminatoria. Ujú. Ahora tiene 7. Van 4 partidos. Le ganan a los rivales directos y es una clasificación que tiene más cupos. Explicarle vos a la gente que tenga los pies sobre la tierra. Explicarle, el jugador tiene los pies sobre la tierra. ¿Cómo hace el entorno venezolano para mantener la euforia que hay que mantener, porque al final de cuentas te alimenta, te da energía, pero la humildad para seguir trabajando? Sí, mira, y era parte de las cosas que yo hablaba con Batista hace 3 meses que tuve una conversación con él en persona. Y yo lo que le decía, mira, ¿cómo haces tú para alejar al futbolista de ese entorno que se crea? Porque ciertamente, y más los venezolanos somos así, pues, una victoria y somos eufóricos y nos creemos los mejores del mundo. Y entonces nos damos cuenta después que fracasamos que debíamos mantener siempre los pies en tierra. Algo parecido ocurrió en el 2014. Es más, había un cupo más porque Brasil era anfitrión de la Copa del Ujú. Mundo. Y Venezuela arrancó igual que esta vez, con 7 puntos en las 4 primeras fechas. Venezuela estuvo viva hasta la última jornada con posibilidades de clasificar y al final nos quedamos fuera de repechaje. Entonces, hay que mantener los pies sobre la tierra. Y Batista me decía que lo principal para él era convencer al jugador que se alejara del entorno de redes sociales, por ejemplo, cuando suceden estas cosas. No dejar que eso te contamine, que eso te afecte emocionalmente y te lleve a un plano en el cual no estás, que esto tiene que ser paso a paso. Claro, cuando tienes esa conversación hace 3 meses, tú dices, bueno, esto no va a ser así, pero cuando te das cuenta que en 4 fechas estás metido cuarto en la clasificación,
tú dices, epa, hay que aplicar lo que el tipo me dijo hace 3 meses, Y sí, porque si no esto se viene abajo. La gente cae en la euforia. Hoy hay un momento también muy sensible para el venezolano, porque tú lo sabes bien, la situación política que se ha vivido en Venezuela ha llevado al éxodo más grande de estos últimos 2 siglos, que lo han protagonizado los venezolanos, donde hay casi 8 millones de venezolanos en diáspora. Los venezolanos, por ejemplo, que viven en Chile, son muchísimos, que hay urbanizaciones completas en Santiago donde solamente viven venezolanos, y sí. barrios completos solo de venezolanos. Entonces imagínate cómo es para esos venezolanos que de pronto tienen que empezar de cero, aún siendo ingenieros o arquitectos en su país, pero tienes que llegar a un país extraño y obligado por la situación empezar a trabajar en un delivery, por ejemplo. Imagínate cómo esas personas que están luchando y que a veces se sienten vejados por situaciones del día a día, ver que le estás ganando 3-0 a Chile y tú lo estás disfrutando en Santiago. O sea, hay muchas cosas que son difíciles para la gran mayoría de manejar. Y eso lo tiene que saber manejar el futbolista. Y yo creo que por ahora se está manejando bien. Por Ahora, ahora me Richard, parece que sí. hablas del manejo del futbolista. Me parece que hay una parte, hay un grupo de futbolistas venezolanos que han sido ejemplares. Ujú. Rincón, Rondón, con carreras ejemplares. Hay otro grupo que tienen todo el talento para darle el salto de calidad, Soteldo, Peñaranda, y que no terminan de dar ese salto de calidad. ¿Qué le ves a Soteldo hoy que termina siendo la figura, lo es en el partido contra Chile, que la termina rompiendo, pero que después vos lo decías, hace 10 días estaba luchando con ver si jugaba en su club y esa inestabilidad que tiene permanentemente? Bueno, precisamente creo que Soteldo, hoy yo me atrevería a decir que hoy Soteldo está más en camino de la recuperación total del futbolista que se quiso. Creo que lo que le sucedió hace varias semanas atrás, cuando Santos incluso lo puso en venta, y Santos decide mal Santos, y eso creo que le jugó a favor a Soteldo, porque más allá de tú tener un jugador que tenía problemas de indisciplina, no lo divulgues si lo vas a vender. Y Santos lo divulgó. Y nadie va a comprar un jugador que sea indisciplinado. Eso llevó a la larga a que a Soteldo, después de poco más de 2 meses, lo tuvieran que perdonar y volverlo a traer porque lo necesitaban. Soteldo estuvo a esto de perder lo que más le gusta, que es jugar al fútbol, y hacerlo con la 10 del Santos de Brasil. Eso, como él mismo lo decía ayer en declaraciones que dio después del partido, alguien le dijo, bueno, y fuiste el héroe, Venezuela entera te lo agradece. Entonces él dice, no, yo le doy gracias a Dios porque por lo que he pasado me he acercado a él. O sea, se ve que del jugador hubo un profundo arrepentimiento y hay un deseo decidido a cambiar y a mejorar. Y desde su reincorporación a Santos, la conducta de Soteldo cambió totalmente. Ejemplo diferente al de Peñaranda. Yo creo que Peñaranda siempre en Venezuela nos acordamos de aquel partido de semifinales del Mundial Sub-20 de 2017, que Venezuela derrota a Uruguay. Las dos grandes figuras de aquel partido eran Fede Valverde y Adalberto Peñaranda. ¿Dónde está hoy Valverde y dónde está hoy Peñaranda? Peñaranda no asentó la cabeza. Valverde sí. Más allá que en aquel partido, ciertamente, Adalberto Peñaranda le pasa por arriba a Valverde y a todo Uruguay. Sí, sí. Y hoy es diferente, porque el futbolista tiene que madurar y tiene que mantener la cabeza sobre los hombros. Peñaranda ha tenido montones de oportunidades. Bueno, la vida creo que todavía le mantienen las oportunidades de seguir jugando en Europa, pero con el talento que él tiene, si pusiera la mitad de la cabeza, pues sería un jugador valioso para tenerlo Sí, de vuelta. sí. Ahora, Richard, alimentemos esta locura. Decirle al venezolano que está mirando este video por qué sí. ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez es diferente para Venezuela y tiene con qué ilusionarse? Y vamos a alimentar esta bola de nieve que se está armando, dándole argumentos para que la gente crea que ahora sí. A ver, en principio porque hay estabilidad en un cuerpo técnico, hay un grupo de jugadores, podríamos decir veteranos, cuando hablamos de los Rondón, los Rincón, los Rosales, González, que forman parte de la convocatoria, pero que además ellos sirven para orientar y para guiar el grupo. Después está una generación muy talentosa que necesita ser guiada para que no cometa los errores que cometieron los que estuvieron en el pasado. Eh, También está porque creo que desde hace rato el fútbol venezolano se lo mereció y no lo logró. Y se terminó alejando las últimas dos eliminatorias por cosas que no pasaban en la cancha, sino porque se tuvieron 3 directivas diferentes en la Federación Venezolana de Fútbol, se tuvo una junta interventora de la FIFA, se tuvo 4 técnicos diferentes, hubo un entrenador que dejó a Venezuela en el puesto 25 del ranking FIFA antes de empezar la eliminatoria y tuvo que irse
porque estaba peleado con el presidente de la federación, que en paz descanse, Jesús Gerardinelli, y Dudamel no le quedó más remedio que irse, y se fue al Atlético Mineiro y se acabó lo que era una oportunidad de llevar un grupo que venía de golear a Japón en Tokio. Entonces, lo que le puedo decir al venezolano, ¿por qué no permitirse soñar? Eso sí, los sueños solamente se cumplen si se trabaja. Soñando solamente no logras nada, las cosas no son mágicas. Como decía Walter Disney, ¿no? Lo que sueñas tienes que hacer que pase, tienes que hacerlo realidad. Bueno, hay que trabajar para hacer realidad el sueño. Richard, jugadores que te hayan sorprendido en este arranque de eliminatoria, alguien que sí lo veías bien, pero que ahora lo ves en la selección y está en un rol que vos decís, wow, no me lo esperaba a ese nivel. Alexander González, tengo que decirlo, antes del partido de Soteldo ayer, creo que Alexander González viene siendo el mejor jugador de la eliminatoria para Venezuela. El problema cierto de Venezuela era tener laterales de garantía. Hoy en día no existe Vallenilla, no existe el zurdo Roja. O sea, esa etapa ya pasó. Y Alexander González era un jugador que hace un par de años estaba sin equipo. Lo estafaron cuando estuvo jugando el fútbol de Rumania y se quedó sin equipo y le tocó juntarse con un grupo de futbolistas sin club y participar en un torneo y ganar ese torneo para llamar la atención al representante. Así fue como llegó el fútbol de Armenia. Volvió a empezar de cero, se reinventó hace solo 2 años. Hoy es lateral derecho del Caracas y cualquiera lo puede decir, bueno, mira, en la primera fecha te enfrentaste a Luis Díaz y Luis Díaz no vio luz. Te tocó enfrentarte a Sosa cuando enfrentaste a Paraguay y Sosa no vio luz. Te enfrentaste a Vinicius Junior y Vinicius Junior no la dio con él. Ahora le tocó Brereton, y también le ganas el duelo a Brereton. Bueno, para mí el jugador que más me ha sorprendido por la historia que le ha tocado vivir, por el empeño en tratar de hacer las cosas, porque además es un jugador avanzado de edad y para el puesto de lateral no se puede dar el lujo de tener el desdoble que tenía cuando era más joven. Y sin embargo, vienes ganándole posiciones a un hombre de Liverpool, a uno del Real Madrid. Es decir, estás haciendo cosas que quizás nadie se las esperaba. Entonces creo que dentro de ese paso está la humildad, la sencillez y la dedicación al trabajo. Y creo que Alexander González es ese jugador que a mí francamente me ha sorprendido. Richard, y ya la última para no quedarnos hablando 2 días porque podríamos hacerlo tranquilamente. Seguro. ¿Vos ves esta generación o este grupo más talento, más profundo que otros o lo comparás con otras generaciones de Venezuela y ves a esta selección bastante parecida? A ver, yo veo esta selección muy diferente a las del pasado. Creo que hubo selecciones que tuvieron muchísimo talento, muchísimo más talento que estas. Selecciones que incluso llegaron a tener más recursos de trabajo que esta. Lo que sí encuentro en esta es un puño mucho más cerrado. Por lo menos lo estoy viendo. Es lo que pude hablar con varios jugadores y la conversación que te dije tuve hace unos 3 meses con el Bocha. Y la sensación que me queda es esa. Yo hacía muchos años no veía un grupo donde tú en el rostro del futbolista le puedas percibir esa alegría de la concentración. Normalmente las selecciones tienen 2 o 3 grupos, siempre hay varios líderes aparte, ¿no? Siempre hay subgrupos dentro de un conglomerado de una selección. Yo esta vez no vi nada de eso, entonces me deja la sensación de que si bien de pronto no son más talentosos que otras o no tengan los mismos recursos, sí te puedo decir que veo un grupo mucho más unido. Y hay una reconciliación de jugadores como Rondón, por ejemplo. Yo escuchaba muchas críticas a Rondón y para mí sigue siendo un delantero tremendo. Obviamente todos queremos que el 9 de nuestro equipo la meta todas, todo el tiempo, pero veo que hay como una reconciliación ahora con Rondón que me parecía muy duro en la crítica al venezolano. A ver, es cosa de las que te facilita también las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se convierten en ese referendo permanente, pero además un referendo donde desde el anonimato cualquiera puede insultar a cualquiera y puede decir lo que le salga. Y Rondón ha sido víctima de eso. Lo que hoy en día se conoce como el hate, pues, de las redes sociales. Y Salomón ciertamente tuvo un mal momento en Everton, llegó a River Plate sin poder hacer pretemporada, le costó mucho la adaptación porque de venir de no jugar prácticamente en Everton a llegar a un fútbol tan exigente como el fútbol argentino, Le metió un gol a Boca, River, está hecho. le metió, Ya está, aunque sea claro, de pero rebote, aunque demoró un sea de semestre, rebote, pero le metió un gol a Boca en la Bombonera, Richard, está claro, hecho en River. demoró un semestre en adaptarse, y eso lo confiesa él y lo confiesa también su técnico y ex compañero también en el Málaga, pero a todas estas, así como conozco a Rondón desde que era un niño, porque yo a Rondón lo conozco desde tendría 7, 8 años, te puedo decir que es un animal de competencia. Nunca se da por vencido. Es alguien que sí tiene esa frialdad como para
separar la crítica y que la crítica no te afecte. A él nunca lo vas a ver fallando un penal porque la gente le pite en el momento, ni lo vas a ver derrumbado por lo que otros escriban. Tiene mucha fortaleza mental y creo que eso ha sido lo importante. Por eso, bueno, viene enrachado con tu equipo del alma que es River Plate Sí, en sí. la Copa, viene haciéndole goles a todos y ha marcado ya 2 goles en esta eliminatoria. Así que creo que es importante porque no solamente él lo necesitaba, el país necesitaba un delantero que volviera a ser ese delantero referente. Él contra Chile cumple su partido número 100 con la selección, marca su gol 41 con la selección, que cuando ves esos números, en una selección como la de Venezuela, marcar 41 goles, mira que hay que bregar, ¿no? Sí. Y además de eso, bueno, igualar el registro de goles anotados en eliminatorias de Juan Arango, que eso ya para el venezolano es importantísimo. Has contribuido, Richard, a esta locura que vive Venezuela con tu palabra y esta ilusión y esta máquina que se está creando. Te agradezco muchísimo por esta charla, como siempre. Un abrazo y que las tengamos más seguidos, porque significa que Venezuela Hombre, va bien. claro que sí, a ver si por ahí cuando le ganemos a Argentina. Que clasifiquemos los dos, Richard. Lo Vamos importante es bien, que vamos bien. clasifiquemos los dos. Después, quien gana no importa. Abrazo grande, Richard. Abrazo y bendiciones.